a su gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, qué bueno es que podemos estar aquí. Siéntanse todos bienvenidos a la casa del Señor. Y qué bueno que podemos meditar en la palabra de nuestro Señor y tenerla en medio nuestro. El motivo de estar aquí domingo a domingo es su palabra, es su mensaje, por eso estamos acá. Aunque hay otras cosas también que nos agradan en este lugar, la compañía, el compartir, el cantar, el alabar, todo es bueno, pero lo central es su palabra, que está con nosotros, porque por ella fueron hechos los cielos y la tierra, y ella es la que nos da también luz a nosotros, a nuestra vida, a nuestro corazón. Por la palabra de Dios fue hecha la luz, y la palabra de Dios es la que ilumina también nuestros corazones para entender las cosas espirituales y la voluntad de Dios. Hemos terminado, después de 2 años y medio aproximadamente, el Evangelio de Mateo. Y muchos se preguntan, ¿con qué vamos a seguir? ¿Cuál será el próximo libro a evaluar? Es un misterio, es una sorpresa. Porque todavía no vamos a entrar en un libro en particular, sino que el día de hoy vamos a analizar la conversión de este apóstol que nos entregó este libro que estuvimos analizando por más de 2 años, la conversión del apóstol Mateo. Y vamos a ver en la vida de él, de este hombre, cómo la gracia de Dios se manifestó sobre su vida. Nos tardamos, como decía, ayer hablaba, por ejemplo, en la reunión de jóvenes estaba aquí Steffi, y ella decía, nosotros llegamos hace 2 años cuando ustedes iban en Mateo 5, Mateo capítulo 5. Y qué lindo, y me puse a pensar en eso que me decía la Steffi, y pensaba en que cómo Dios ha derramado su gracia en estos tiempos que hemos hablado acerca de Mateo. Estuvimos analizando el texto de Mateo, y Él en su gracia ha añadido a la iglesia a muchos de ustedes. Hay muchos que llegaron aquí a la iglesia y están llegando todavía en medio de estas prédicas consecutivas del Evangelio de Mateo. Y yo creo que ha sido un tiempo, y fue un tiempo hermoso, fue un tiempo de mucha bendición. Pero el día de hoy, como le decía, vamos a analizar la conversión de este hombre y cómo la gracia se derramó sobre su vida. Pero lo vamos a ver no en palabras del propio Mateo, sino en las palabras de Lucas. Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Y la predicación del día de hoy lleva por título Llamado de Gracia. Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Y como le gusta al apóstol Pablo Ávila, una vez que lo tenga, póngase de pie y lo vamos a leer juntos. Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice así: Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tome asiento y vamos a orar una vez más. Te alabo, Dios, por tu palabra, Dios, que es incomparable. Solo tú tienes palabras de vida. Y nuestro corazón sediento y nuestra alma, Dios, hambrienta, necesita de tu palabra, necesita de tu guía. Nuestro corazón, Señor, que está contaminado con pensamientos carnales, Señor, con nuestras propias vanidades, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú los cambies por tu palabra, que tú nos ayudes a caminar no como los otros que no conocen tu verdad, sino como aquellos que han sido por gracia iluminados con tu evangelio. No como aquellos que ignoran tu palabra, sino como aquellos que la atesoran, Dios. Ayúdanos a entenderla, a recibirla en nuestro corazón. Abre la mente y el corazón de cada uno de los que aquí estamos, para que podamos comprender tu palabra y guardarla
en nuestros corazones para llevarla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 27 dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví. Después de estas cosas, ¿después de qué cosas? ¿Y de quién está hablando? ¿De quién está hablando el texto? De Jesús. Jesús. Dice, después de estas cosas, y para saber cuáles cosas está haciendo mención el escritor del Evangelio según Lucas, tenemos que mirar un poquitito en el capítulo 5. Y algunas Biblias traen títulos, y para usted va a ser fácil revisar en el capítulo 5 que hay algunos milagros que están mencionados en ese capítulo 5. El primer milagro que es mencionado en el capítulo 5 es la famosa pesca milagrosa. ¿Han escuchado acerca de ese milagro? Dice la Biblia que Pedro y Juan estaban pescando, porque eran pescadores, ¿cierto? Y habían estado toda la noche intentando pescar. ¿Y habían pescado cuántos peces? Ninguno, cero peces. Y el Señor estaba enseñando y le dice a Pedro que apartara un poquitito la barca, y después le dice, cuando terminó de enseñar y hablar, le dice a Simón, anda mar adentro y echa la red para pescar. Pero Pedro le dice, Señor, hemos estado toda la noche tratando de pescar y no hemos pescado nada. Pero Pedro obedece, hace lo que Jesús le manda. Y dice el versículo 6 de Lucas, capítulo 5, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Toda la noche intentando pescar, no habían sacado ni un pez. Y con la palabra de Jesús no solamente llenaron su barco, sino que fue más que suficiente para que también se llenara otra barca. Esto es conocido como la pesca milagrosa. Dice el texto que los discípulos, que todavía no eran discípulos, que recién estaban conociendo a Jesús, quedaron impactados ante tal milagro. Y que Pedro, o lo puede ver más adelante, dice en el versículo 9, dice que por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Tuvieron temor, no sabían quién era este hombre que tenía tal autoridad para mandar que pescaran a un lado y sacar tal cantidad de peces. Pedro cae de rodillas ante el Señor y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y luego vemos más adelante que Jesús, en el versículo 12 del capítulo 5, sana a un leproso. Los leprosos eran personas que estaban apartadas de la sociedad, que nadie quería acercarse a ellos, nadie los tocaba, pero Jesús, dice la Biblia, que lo tocó, se acercó a él y lo limpió. Versículo 12 dice que este hombre le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. En el versículo 13 dice, entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, se limpió, y al instante la lepra se fue de él. Pero luego tenemos otro milagro en el cual la gente salió impactada. Si ya era impactante la pesca milagrosa, si ya era impactante ver a un hombre restaurado de su lepra y su piel como la de un niño, viene un tercer milagro en una casa donde no cabía ni un alma más. Dice la Biblia que había tanta gente queriendo estar con Jesús, escuchar su enseñanza, que llegaron 4 amigos con un paralítico y no pudiendo entrar ni acercarse a Jesús, rompieron el techo, lo descendieron y lo pusieron en medio. Entonces Jesús le dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas, los fariseos que estaban ahí empezaron a blasfemar contra Jesús y a decir, ¿quién es este? ¿Con quién se cree este que perdona pecados? Entonces Jesús dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate y anda. ¿Y qué pasó? El paralítico se puso en pie. Y el resultado fue, versículo 25, dice, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. El versículo 26 dice, y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hemos
hoy hemos visto maravillas. Es después de estas cosas, es después de todo esto, de esta pesca milagrosa, de estas sanidades impresionantes, de estas maravillas. Y es importante que entendamos este contexto, porque es después de todo esto que la Biblia dice que Jesús viene y se acerca a Leví, un publicano. Recuerde que Jesús se está manifestando al pueblo de Israel como un maestro, como un rabino. Y en el primer siglo los rabinos eran de mucha estima. Los que compartían la palabra, aquellos que traían la doctrina, la enseñanza, eran admirados por muchos. No solamente Jesús fue el único rabino que hubo en ese entonces, en ese tiempo. Habían muchos rabinos. Y cada rabino tenía sus discípulos, gente que los seguía, gente que aprendía de ellos. Un rabino era el equivalente para nosotros a una universidad, para que me vaya entendiendo. Porque en ese tiempo no existían las universidades. No existía una sala de clases donde una persona impartía un determinado ramo y después pasaba a otro y daba otro ramo y así uno se graduaba de algo. No había ese sistema. ¿De qué se graduaba la gente? Se graduaba de seguidor de tal rabino, de seguidor de tal iluminado. Entonces la universidad era el rabino y el rabino caminaba y andaba por la vida y andaba por todos lados enseñando en distintos lugares y aquellos que querían aprender de él le seguían y eran sus discípulos. Así Jesús empieza a presentarse frente a Israel como un rabino, pero no como cualquier rabino, sino como un rabino extraordinario. Porque este rabino, además de hacer milagros como ninguno de los otros rabinos, hablaba con una autoridad que aún los demonios temblaban ante su voz. Marcos capítulo 1, versículo 27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Jesús no solamente impartía un conocimiento, no solamente enseñaba y era una enseñanza bonita, era una enseñanza agradable, no solamente tenía una buena audiencia, sino que Jesús hablaba con autoridad y aún los demonios obedecían su voz. Recuerda aquel evento donde él estaba en una sinagoga hablando la palabra del Señor y un demonio se manifestó en una persona que estaba ahí en medio de ellos. Y Jesús no lo dejó hablar y le dijo: cállate y sal de él. Y el demonio le obedeció. Entonces la gente se admiraba y decía: este rabino es distinto. Este rabino, además de que hace milagros, lo cual ya es extraordinario, este rabino además tiene una autoridad distinta. No habla como los escribas y fariseos, que sí tienen conocimiento, pero no tienen la autoridad que tiene Jesús. Mire lo que dice Mateo 7:28. Luego de que Jesús termina el famoso sermón del monte, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quién, como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los que tenían acceso al Antiguo Testamento, los que lo conocían, los que escribían, transcribían el texto y lo interpretaban, daban su interpretación del texto. Ellos también enseñaban. Así como Jesús, ellos también impartían enseñanza, pero había una gran diferencia entre Jesús y los escribas. No tanto en el contenido, sino en la autoridad con la cual Jesús hablaba. Versículo 26 de Lucas capítulo 5, volviendo al texto del día de hoy, dice: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Quiero que pensemos un poquitito en el contexto y admiremos a nuestro Maestro y Señor. Este Maestro estaba revolucionando la tierra. Estaba haciendo si lo pusiéramos en tiempos nuestros, el youtuber más visto de todo el mundo. Estaba dejando chico a MrBeast y a todos los que quieren ser famosos hoy en día. Porque no era simplemente que él subía un videíto y contando sus maravillas, sino que él hablaba distinto. Él tenía una autoridad diferente. Él sanaba a los enfermos. Él acudía a la necesidad de las personas y transformaba su vida. Dice, mire, volviendo a Lucas, dice el versículo, Lucas capítulo 5, el versículo 15 dice: pero su fama se extendía más y más,
y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Era mucha la gente que quería estar con él, era mucha la gente que quería tocarlo, era mucha la gente que quería escuchar su enseñanza. Por eso esa casa donde Jesús entró ya no cabía nadie. No es que los amigos fueron flojos y dijeron, ya bueno, entremos por el techo, sino que simplemente no cabía un solo alma en ese lugar. Porque la autoridad de Jesús, la gracia con que Jesús hablaba era única, era incomparable. Y yo quisiera que usted y yo admiremos un poco a nuestro Maestro. Porque a veces leemos la Biblia muy rápido y pasamos muy rápido de versículos y no meditamos en estos detalles. Todos querían estar con Él. Todos querían acercarse a Él. Todos querían traer a Él sus necesidades, sus dolores. Y sus necesidades y sus dolores eran sanados. Es en ese contexto, es en esa gloria, en esa, digamos, fama incomparable que Jesús estaba teniendo, que la Biblia dice que Jesús vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Esto es extraordinario, mi hermano. Es extraordinario. Porque este popularísimo maestro, este maestro lleno de santidad, ante el cual los demonios tiemblan, fija sus ojos, ¿en qué? En un publicano. Yo no sé si usted sabe qué es lo que era un publicano, pero yo sé que aquí varios ya lo conocen, pero brevemente quiero explicarlo. El publicano era un judío que cobraba impuestos para Roma. Eso era un publicano. Era un judío que había vendido, por así decirlo, su patria para ganar dinero. ¿Por qué? Porque Roma había sometido a los judíos y le cobraba intereses, le cobraba, impuestos. Pero había puesto como funcionarios para cobrar estos impuestos a judíos también, quienes compraban esta franquicia. El publicano decía, ya, yo voy a cobrar. Pero al cobrar también cobraban su parte y sacaban su resto. Y se enriquecían a costa de sus propios hermanos. Ellos eran odiados por toda la sociedad judía. Los publicanos eran expulsados de todas las eventos sociales de la nación. No se les permitía entrar a la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde sábado a sábado se leía la Biblia. Los publicanos estaban excluidos de entrar a la sinagoga. ¿Por qué? Porque ellos habían preferido vender su nacionalidad, por así decirlo, ser vendepatria, digámoslo en palabras más sencillas, y cobrar impuestos, ganar dinero para Roma, y enriqueciéndose de eso, y no les importaba que su propia nación se empobreciera a costa de que ellos iban ganando dinero. En palabras simples, era alguien que prefirió el dinero a la lealtad de su propia familia, de sus compatriotas y de los demás. Eran hombres odiados por todos. Los publicanos eran excluidos de las ceremonias religiosas. Ningún rabino respetado del primer siglo se acercaría a un publicano. Ninguno. Y mire, y quiero explicarle algo más. Como le decía, los rabinos eran la universidad de ese tiempo. Y cuando, así como en estos tiempos, cuando usted quiere entrar a una universidad, tiene que rendir una serie de pruebas, ¿cierto, chicos? Ustedes tienen que rendir la famosa PAES, le cambia el nombre. Yo me quedé con la PAA. No tanto. Así también, aquel que quería ser discípulo de un rabino tenía que presentarse ante este rabino y decirle, yo quiero ser su discípulo. Y el rabino le daba una serie de requisitos, lo analizaba, lo estudiaba y veía si ese discípulo era digno de ser enseñado por él, si era digno de ser su discípulo. Esa era la costumbre. La costumbre no era que el rabino fuera a buscar sus discípulos, sino al revés. Que el rabino empezara a enseñar y los postulantes vinieran ante el rabino y le dijeran, rabino, yo quiero ser su discípulo. Entonces el rabino le ponía unas pruebas, un análisis, igual como a la universidad hoy en día, y si las rendía bien, bueno, puede ser mi discípulo, puede seguirme. Un publicano no tenía ninguna posibilidad, ninguna, de ser discípulo de ningún rabino de ese tiempo.
Ellos estaban totalmente excluidos por causa de su traición, por causa de su pecado. Y es en ese contexto, y es ahora donde tenemos que darnos cuenta, que en esa condición, estando Mateo, estando este hombre, aún dice sentado al banco de los tributos públicos, este maravilloso rabino, incomparable y lleno de gloria, pone sus ojos en él. Lo mira no para condenarlo, no para enrostrarle sus pecados, sino simplemente para decirle, sígueme, sígueme. No necesito más palabras, simplemente fue una clara y poderosa indicación que seguro Mateo no esperaba. Seguro Mateo probablemente esperaba el reproche de este rabino. Seguramente estaba esperando que este rabino le recordara todos sus pecados, le recordara toda su maldad, que él la tenía clara, que él sabía lo que había hecho. Venía, póngase en los zapatos un momento de Mateo, sentado ahí cobrando la platita, haciéndose rico, y viene Jesús caminando, y viene él. Viene aquí el gran maestro, que no viene solo, por lo demás, viene con una multitud. Toda la gente que quiere estar con él. Todos los que quieren también ser sus discípulos y seguirle. Y él se acerca a usted. Siéntese en el puesto, así como Mateo. ¿Cuántos de nosotros no habríamos temblado, cierto? Y habríamos traído a nuestra mente todos nuestros pecados. ¿Qué vendrá a decirme el Señor? ¿Me condenará? ¿Me enviará al infierno? ¿Me dirá que estoy totalmente perdido? Lo más probable, porque me pilló con las manos en la masa, literalmente. Mateo estaba con las manos en la masa. Dice el texto que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Pero las palabras de Jesús son maravillosas, porque le dice, sígueme. Qué maravilloso es pensar que un publicano sin ninguna posibilidad de ser aceptado sea llamado a ser un discípulo del rabino por pura gracia, por puro amor de este rabino incomparable, de este maestro incomparable. Qué sublime ese momento en el cual Mateo no recibió lo que merecía, sino lo que no merecía. No recibió lo que había ganado, sino lo que jamás podría ganar. Él no merecía ni siquiera que este rabino pusiera sus ojos en él. Le aseguro que los otros rabinos no miraban a los publicanos. Los otros rabinos eran de la línea de los fariseos y de los escribas. Y ellos aborrecían a los publicanos. Ellos se sentían tan justos y tan puros que jamás se iban a sentar o se iban a acercar a un publicano o a otro tipo de pecador. Pero este rabino no era un rabino terrenal, sino que este rabino era un rabino celestial. Era un maestro celestial. Y en misericordia y amor, pone sus ojos en él y le dice, sígueme. Es llamado a ser un discípulo por pura gracia, por el puro afecto de la voluntad de este Salvador. No hubo nada en Mateo que llamara la atención de Jesús. No hubo ningún mérito en Mateo, nada que este rabino pudiera decir, sí, mira, calificas dentro del grupo de personas que pueden ser mis discípulos. Sí, pasaste la prueba. Jesús no le dijo, mira Mateo, te doy una posibilidad de ser mi discípulo, pero primero anda y haz tal cosa. Y si lo cumples, bueno, tal vez vas a calificar. Nada de eso. Simplemente le dijo, sígueme. Vemos en el versículo siguiente, volviendo a Mateo capítulo 5, dice el versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. He aquí la conversión de un hombre. Aquí puede ver un alma convertida, un alma transformada por el poder de la palabra del Evangelio de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? Se puso en pie, sin vacilaciones, sin excusas, sin pedidos de arreglar los negocios. No le dijo, mira Jesús, espérame, déjame terminar de sumar
déjame cobrar un par de platitas y de ahí te sigo. Déjame arreglar a mi familia y ahí voy. ¿Qué dice el texto? Dejándolo todo, se levantó y le siguió, menospreciando su banco de tributos. ¿De dónde se está poniendo de pie? ¿Qué es lo que está dejando? Está dejando toda su historia de publicano. Está dejando todo su negocio. Está dejando todo lo que lo identificaba a él. Toda su historia. Y sus riquezas. O lo que para él eran riquezas. Menospreciando su banco de tributos y toda riqueza que de ahí obtenía, entendió que había una riqueza que lo valía todo. Entendió que había una riqueza mucho mayor, mucho más grande que la que él podía obtener de ese banquillo, de esa mesa. De un momento a otro, su alma fue transformada. De un momento a otro, su corazón fue transformado. Él que valoraba su dinero, su plata, más que a su propia familia, más que a la patria, más que a cualquier cosa, y había vendido su alma por obtener dinero, ahora entendía que eso ya no valía nada, que había algo que lo valía todo. Y era seguir a Jesús. Eso era lo que valía todo. Había algo que merecía la pena. Ponerse de pie, abandonar todo, dejar todo atrás y avanzar en una dirección distinta. Era avanzar detrás de ese Mesías, de ese maravilloso Mesías. Glorioso momento en que un alma que estaba muerta en pecado, atada a la usura y al engaño, es liberada por la gloriosa palabra de Dios. Las cadenas que ataban a Leví a ese banco de tributos fueron deshechas por el poder de la palabra de Jesús. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Simplemente, sígueme. Ese llamado de gracia y de misericordia fue irresistible. Fue irresistible para el corazón de Mateo. Mateo no se pudo quedar ahí sentado. Mi hermano, cuando Mateo escuchó esas palabras, su cuerpo se llenó de vigor. Sus piernas se electrificaron y su cuerpo se puso en pie en un segundo. Porque la misma voz que dijo un día, hágase la luz, es la que le estaba diciendo, sígueme. Estaba sacando de las tinieblas, de la oscuridad y de la muerte a un alma y haciéndolo caminar en una dirección totalmente distinta. Fue la irresistible gracia derramada sobre la vida de Leví la que levantó de esa silla a este hombre y lo llevó a dejar todo por seguir en pos del Maestro. Versículo 29 dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. La gratitud de Mateo no podía expresarse de otra manera que haciendo un banquete. Estaba tan contento, estaba tan lleno de agradecimiento a este maestro, que lo haya considerado, que lo haya llamado. Piense nuevamente, ¿en quién era Mateo? ¿Y quién era Jesús? Mateo estaba totalmente lleno de gratitud en su corazón. Pensemos un poco o imaginemos lo que pudo haber en su mente. Debe haber pensado, yo no tenía ninguna posibilidad de perdón. Yo no tenía ninguna posibilidad de ser aceptado por un rabino, de ser enseñado en la palabra de Dios, de ser instruido en la palabra de Dios. Ninguna posibilidad. Yo era alguien que había vendido mi alma al diablo, literalmente. Eso era Mateo. Un hombre que le había entregado su corazón al dinero, a la usura, y que había esclavizado incluso a su propia familia, robándole incluso a ellos. Y ahora por gracia estaba caminando en pos de Jesús. Su vida había sido transformada para siempre. Su vida ahora tenía un sentido glorioso. ¿Qué es lo que hace Mateo? En agradecimiento, porque no podía hacer otra cosa, él prepara un banquete. Él prepara una fiesta, una celebración. ¿Y a quién invita? A sus amigos. ¿Quién eran sus amigos? Por supuesto, no eran fariseos, no eran gente, no sé, bien mirada, no era gente limpia, entre comillas.
sino que eran los que se juntaban con él. Otros publicanos y pecadores. Personas también que habían sido rechazadas por sus pecados. Ellos estaban ahí. A ellos llamó y a ellos les contó la alegría que había en su corazón, de la misericordia que Dios había tenido con él. Pero mire lo que pasa, dice el versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Mire qué astutos y qué venenosos son estos hombres. Porque ¿a quién le hacen la pregunta de por qué se están juntando con pecadores? ¿Se la hacen a Jesús? No, ¿a quién se la hacen? A los discípulos, a un Pedro, a un Juan, a un Andrés, que ellos también habían sido llamados como Mateo. Claro, ellos no eran publicanos, ellos eran pescadores, eran judíos, digamos, promedio. También habían sido llamados a ser discípulos. Y estos fariseos quieren sembrar en ellos esta maldad, este veneno, de decirle: ¿por qué ustedes se están juntando con esa clase de gente? ¿Por qué se están juntando con ellos? Los fariseos eran aquellos que se creían justos y mostraban una apariencia externa de justicia. Desde fuera se veían como piadosos, como personas que amaban a Dios, pero por dentro sabemos que estaban llenos de maldad, ¿cierto? Y ellos estaban queriendo que los protodiscípulos de Jesús, recién cocinaditos discípulos, recién tomados, un Pedrito que está recién llegado, un Andrés que está recién llegado, se contaminen con esta misma maldad de creerse más limpio que Mateo y que los otros que están ahí. ¿Por qué ustedes se juntan con publicanos? ¿Por qué están a la misma mesa? ¿Por qué están en el mismo lugar? ¿Por qué conversan con ellos? Qué venenosos eran estos fariseos. Pero antes de que Pedro y los demás cayeran en la trampa de creerse superiores a Mateo y a los otros que estaban ahí, Jesús contraataca con una maravillosa declaración que debemos grabar en nuestro corazón y nunca olvidar. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como el médico no va al hospital a ver lo sana que está la población, sino a sanar a quienes están enfermos, el Hijo de Dios no descendió del cielo para ver lo justo que somos, sino porque estábamos necesitados de un Salvador. Todos nosotros. El Salvador no vino por aquellos que se creen limpios, sino por aquellos que se saben sucios e indignos y que necesitan ayuda celestial, que necesitan una ayuda que va más allá de sus fuerzas, que va más allá de su capacidad. Mateo sabía que él no tenía ninguna posibilidad, pero la gracia divina vino sobre su vida y le salvó. Aquellos que se sentían justos, aquellos que se sentían limpios, rechazaban al Maestro, rechazaban a Jesús. Pero aquellos, mire lo paradójico, aquellos que se sabían pecadores, aquellos que se sabían sucios e indignos, fueron aceptados y fueron recibidos como discípulos de Jesús. ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida? Y es que de la misma manera que Mateo fue recibido, usted y yo hemos sido recibidos. De la misma manera, la vida de Mateo, la conversión de Mateo es un resumen de lo que es el Evangelio. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Nosotros estábamos en tinieblas y nosotros estábamos aún sentados en nuestro propio pecado, cuando Dios en su misericordia puso sus ojos en nosotros. Puso su mirada en usted y en mí. ¿Por qué Dios puso su mirada en usted y en mí? Por pura gracia y por pura misericordia. ¿Quién es el que puso sus ojos en mí? Alguien más extraordinario, más brillante que el sol. Alguien más sublime.
que toda la creación. Aquel ante quien los ángeles se postran. Ese es el que puso sus ojos en usted y en mí. Él es demasiado grande para que nosotros podamos comprenderlo. Como cantamos, eres más grande de lo que imagino. Él es demasiado glorioso. Dice la Biblia que los ángeles se cubren la cara porque no se hallan ellos dignos de mirar cara a cara al Santo de los Santos. Él puso sus ojos en nosotros, no para condenarnos y no para enrostrarnos nuestro pecado, sino para decirnos una simple palabra: sígueme, para llamarnos a seguirle a Él. Él no vino a llamar a personas que están justas, que están limpias, que están puras en sí mismas. No vino a llamar a personas que están satisfechas con su vida. Él no vino a llamar a personas que no sienten ninguna necesidad de médico. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y yo quiero que usted recuerde el día en que el Señor le llamó. Si usted puede identificarlo, si usted puede decir, sí, el Señor me llamó un día. El momento en que el Señor le llamó, y el Señor abrió sus ojos y permitió que su gracia entrara en su corazón y usted comprendiera cuánto Él le había amado. Piense en ese momento, piense en ese día, piense en ese tiempo en el cual sus pecados fueron quitados de su alma, sus cargas cayeron, sus cadenas cayeron. Piense en ese momento y recuerde las palabras del Maestro. ¿Cuáles fueron las palabras del Maestro? Sígueme. ¿Qué le ha dicho Jesús? ¿Qué le ha pedido Jesús? ¿Cuál fue la orden de Jesús? Sígueme. Porque eso es lo que Él nos dice. Sígueme. No te preocupes por lo que dicen los fariseos. No te preocupes por lo que dicen los otros. No, déjalos ahí. Tú sígueme. No te preocupes por lo que van a decir otros que dejaste ahí, tus amigos publicanos que quedaron allá, todavía en su negocio. ¿Cómo se te ocurre dejar tu negocio? No se preocupe por eso. Tú sígueme. Sígueme. ¿Qué van a decir los romanos? Sígueme. Sígueme. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dice Jesús. Seguir a Jesús significa que yo soy llamado al arrepentimiento, a cambiar mi forma de pensar, a cambiar mi vida, a cambiar mi caminar. Seguir a Jesús significa que hay un cambio en mí. Seguir a Jesús significa que hay una historia distinta. Mateo no volvió a ser el mismo. Mateo no volvió a sentarse al banquillo del publicano. No volvió a cobrar los impuestos. Mateo siguió a Jesús hasta la muerte. Y ya no usó más sus conocimientos para la usura, sino ¿para qué los usó? Para dejar por escrito la historia más maravillosa y gloriosa jamás contada, que es la historia de Jesús. Nosotros hemos sido bendecidos a través del estudio del Evangelio de Mateo. Ese hombre fue impactado por la gracia de Dios. Y luego todos los conocimientos que él tenía, de contabilidad, de escribir, de registro, porque un publicano tenía que hacer eso. Todo eso lo ocupó, lo tomó y lo plasmó en un evangelio que hasta el día de hoy, 2000 años después, se sigue estudiando, se sigue leyendo. La gracia que vino sobre Mateo fue una gracia mucho más allá de lo que él imaginó. Su nombre se sigue escuchando y se le sigue poniendo a los niños. Ahí hay un Mateo. Porque la gracia que se derramó sobre su vida fue más allá de lo que él podía pensar. Esa es la gracia que está hoy llamándole a usted y a mí a seguir a Jesús. Si tan solo pudiéramos dimensionar quién es el Maestro
que nos está llamando. Si tan solamente pudiéramos mirar quién es el rabino que apareció en nuestro camino y nos ha dicho, sígueme. El problema es que muchas veces nos miramos a nosotros, vemos nuestras limitaciones, vemos nuestros pecados y decimos, no, no soy digno. Pero Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no he venido a llamar a gente que está lista, que está preparada, que ya está bien, que ya dejó el cigarro, dejó, qué sé yo, la clásica excusa que se da. No, yo cuando deje el cigarro, deje de robar, deje de mentir, ahí voy a ir a la iglesia. Mentira, no va a venir nunca, porque nunca lo va a dejar, a menos que la gracia de Dios lo transforme. Jesús no ha venido a llamar a personas que ya se limpiaron, sino ha venido a llamar a personas que están en su pecado, a que se arrepientan y que le sigan, a que crean en la gracia y en la misericordia de Jesús. Él no vino a los que estaban sanos, Él ha venido a los enfermos. Y su llamado sigue siendo el mismo, mi hermano. Arrepentimiento. El arrepentimiento es el cambio de mente, de pensamiento. Es el cambio de corazón. Es el cambio de valoración de las cosas también. En el arrepentimiento hay un cambio de aquello que yo estimo valioso y ahora ya no lo estimo valioso. Y al mismo tiempo aquello que antes no valoraba, ahora lo estimo como lo más rico, como lo más deseado, como lo más importante en mi vida. La vida del cristiano es que antes amaba su propia gloria, amaba su propia vida, amaba su propio bienestar, así como Mateo. Y no le importaba nada más que él estar bien. Se amaba a sí mismo. Todos fuimos Mateo en ese sentido. No necesitábamos transformarnos en publicanos, literalmente, en cobradores de impuestos para decir que nos amábamos a nosotros mismos. Nos amábamos más que a nadie, porque estábamos todo el día pensando en nosotros, en lo que nos gustaría, en lo que quisiéramos, y todo lo que hacíamos lo hacíamos para nosotros mismos. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida y entregamos nuestra vida a Él, ahora ya no caminamos en pos de nuestros sueños, en pos de nuestra vida, en pos de nuestro orgullo, nuestra vanidad, sino en pos de ¿quién? En pos de Jesús, en pos de su enseñanza, porque nos hemos hecho discípulos de Jesús. Él es nuestro maestro. Entonces nuestro maestro le da valor a cosas que antes nosotros no le dábamos valor. Y si yo soy discípulo de Jesús, debo valorar las cosas que mi maestro valora. Eso es arrepentimiento. Mi maestro le da valor al amor los unos por los otros. Yo antes no le daba valor a eso. Y como la Thalía cantaba, yo soy así y así seguiré. Era la Thalía, ¿cierto? No me acuerdo. O como Frank Sinatra, a mi manera. Y al que le gusta bien y no al que no le gusta, bien también. Pero cuando Cristo vino a mi vida y empiezo a seguir a Jesús, veo al Señor que dice, el que quiera ser el mayor, sea el menor. En esto sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Entonces mi mente empieza a cambiar, mi pensamiento empieza a cambiar. Eso es arrepentimiento. Antes mi orgullo me impedía pedir perdón. Mi orgullo me impedía reconocer mis errores. Ir ante mi hermano, mi esposa, mi amigo y decirle, me equivoqué, perdóname. Porque mi orgullo tenía demasiado valor para mí. Pero siguiendo a Cristo, me he arrepentido, he cambiado mi forma de pensar. Y ahora sé que tiene mucho más valor ir, reconciliarme con mi hermano, para luego ir con libertad y presentar mi ofrenda delante del Señor, como el Señor también nos enseña. Mis hermanos, la conversión de Leví es una muestra de la salvación, de esa gracia inmerecida. Mateo no merecía nada y lo recibió todo. Y nosotros también. No merecíamos nada de nuestro Dios y Dios nos ha dado todo en Cristo Jesús.
Si nosotros creyéramos en el Evangelio, si viéramos los propósitos de Dios, nuestro corazón no podrá hacer otra cosa más que la que hizo Mateo o Leví. ¿Qué es lo que hizo Mateo o Leví? Hizo un banquete para su Señor. Que su vida sea un banquete para su Señor, de agradecimiento, de gratitud, de alabanza a aquel que le salvó, a aquel que tuvo misericordia de usted y perdonó sus pecados. Oremos. Señor, gracias porque no éramos nosotros merecedores de que tú pusieras tus ojos sobre nosotros. Pudiste haber puesto tus ojos sobre nosotros para condenarnos, pero no fue así. Escondiste aún tu rostro de nuestros pecados y perdonaste nuestra maldad. Señor, gracias, porque podemos cantar y alabarte como el salmista, por tu misericordia, por tu bondad. Dice tu palabra que por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y nosotros oramos hoy, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a seguirte. Que no seamos como el caballo o como el mulo, que con fuerza tienen que ser sujetados para que te sigan, para que se acerquen a ti. Señor, permítanos ser como animales mansos y humildes, que se dejan guiar, que se sujetan a su dueño, a su amo. Que nosotros también nos sujetemos a ti, Señor, porque tú eres nuestro dueño y nuestro amo. Ayúdanos, Señor, para que caminemos no en pos de nuestros deseos, sino en pos de tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que Mateo y los otros discípulos fueron convidados a una maravillosa cena. Mateo le hizo el banquete, pero 3 años y medio aproximadamente, o 3 años después, Jesús preparó